En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser su santo nombre. El Señor obra en justicia y a los oprimidos les da lo que es debido. Bendice al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser su santo nombre. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Bendice al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser a su santo nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De qué manera el saber de Dios, el saber que Dios es amoroso y compasivo, te ayuda cuando no cumples con su voluntad? En la página 242 vamos a leer la lectura del libro del Génesis. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en el lugar del oriente, llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí estamos hablando de la caída de Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los colocó en el jardín del Edén, en un estado de felicidad y amistad con Él. Sin embargo, al hacer uso de su libre albedrío y con su elección de desobedecer a Dios, Adán y Eva cometieron el primer pecado y perdieron su estado original de santidad y justicia perfectas, no solo para sí mismos, sino también para todos los seres humanos. Muy interesante la lectura, y pues eso nos lleva a entender un poquito más de realmente qué es lo que somos nosotros, por qué Dios nos creó, cómo nos creó, qué es lo que teníamos que hacer, y pues hablar un poquito más del pecado también, porque a veces no comprendemos qué es el pecado original, pero espero que después de leer esta página te quede claro que es la desobediencia que tuvo Adán y Eva. Muy bien, en la página 244, a causa de la tentación de la serpiente, Adán y Eva desobedecieron a Dios y se pusieron en sí mismos por delante de Él. ¿Te ha sucedido alguna vez que alguien, ya sea amigos, compañeros o una celebridad, te han convencido de hacer algo que tu conciencia sabe que está mal? ¿Qué puedes hacer para ser más fuerte al enfrentarte a una tentación así? En lugar de sentir una gran satisfacción después de comer el fruto prohibido, Adán y Eva se sintieron avergonzados de estar desnudos. ¿De qué manera esta comprensión puede guiarte para resistir la tentación? Durante la misa, el relato de la caída de Adán y Eva del libro del Génesis
se lee en la misa el primer domingo de Cuaresma del año A. Libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Libertad que Dios nos da de elegir entre el bien y el mal. Entonces nosotros tenemos esa libertad, tenemos ese poder, y como es algo que Dios nos dio, ya no nos lo va a quitar. Pero nos pone a nosotros entonces como los responsables en las decisiones que nosotros tomamos. Si tomamos decisiones buenas que nos lleven al ser virtuosos, o si tomamos decisiones malas que nos lleven a los vicios y al pecado. En la página 246, en nuestra tradición católica dice la pérdida de la gracia. El relato de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén explica muchos aspectos de la naturaleza humana y de nuestra lucha para resistir la tentación y cumplir la ley de Dios. Esto se debe a que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, su pecado no los afectó solo a ellos, sino también a todos los seres humanos, y debilitó la naturaleza humana, inclinándola al pecado. Ellos nos transmitieron a todos nosotros una naturaleza humana privada de la santidad original. Esta privación se llama pecado original, y por su causa nuestra fuerza para resistirnos al pecado es débil. El relato de la caída también nos enseña otro hecho importante sobre nuestra relación con Dios. Así como Dios le dio a Adán y Eva la libertad de elegir si obedecerle o no, Él nos da la libertad de elegir entre el bien y el pecado, y nos hace responsables de nuestras acciones. Existen ocasiones en las que las circunstancias pueden afectar nuestra responsabilidad moral, como cuando actuamos por ignorancia o temor. Sin embargo, la ignorancia no excusa automáticamente nuestras malas acciones, pues tenemos la obligación de conocer la ley y la voluntad de Dios. Para vivir mejor una vida moral, tenemos que fortalecer las virtudes que Dios nos ha dado. La virtud es la disposición para hacer el bien que dirige nuestras acciones y guía nuestra conducta. Existen dos tipos de virtudes: las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Las virtudes cardinales, también llamadas virtudes humanas o morales, son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas virtudes son parte del entendimiento y la voluntad humanas y se desarrollan mediante un esfuerzo deliberado. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Estas nos ayudan a vivir en una relación con la Santísima Trinidad. Dado que la naturaleza humana es susceptible al pecado, para nosotros es importante y tranquilizador saber que Dios es compasivo. Experimentamos por primera vez la compasión y el perdón de Dios en el sacramento del bautismo, cuando la gracia del Espíritu Santo nos perdona los pecados y nos une a Cristo. El sacramento de la penitencia es otra fuente de perdón. Por medio de estos sacramentos, el Espíritu Santo nos concede su gracia santificante para curarnos del pecado y hacernos santos. La gracia del Espíritu Santo nos permite volvernos a Dios cuando hemos pecado y experimentar el perdón y la justificación. Esto es, regresar a una buena relación con Dios a través del perdón de nuestros pecados y de una renovación de nuestra santidad. En la página 248 tenemos un par de preguntas y respuestas. ¿Qué son las virtudes humanas y qué bienes y gracias podemos merecer para nosotros mismos y para los demás? Te voy a pedir que las leas. También viene la parte de costumbres católicas, las indulgencias. Dice, una indulgencia es la reducción del castigo debido al pecado. Podemos recibir indulgencias por los méritos de Cristo, de su bienaventurada Madre o de los santos. Una forma común de ganar una indulgencia es participar en ciertas prácticas devocionales, como rezar el rosario. Una indulgencia puede ser plenaria, lo que significa que libera totalmente del castigo debido por los pecados, o parcial. Podemos obtener indulgencias para nosotros o para las almas del purgatorio.
Entonces, durante el año nosotros tenemos muchas oportunidades de ganar indulgencias. Entonces sería interesante el que investigues cómo puedes ganar indulgencias, qué actividades tienes que hacer, en qué días. Y también hagas la lista de personas por las que te gustaría ofrecer esas indulgencias. Hay muchas personas que constantemente están ofreciendo indulgencias porque es una forma de sacar esas ánimas del purgatorio para que se vayan derechito al cielo. También lo puedes ofrecer por ti. Y pues ponte a ver a cuál de las personas que has conocido que han muerto te gustaría ayudar para que sepas que ellos estén en el cielo. Muy bien. Viene también ahí en la página 248 3 definiciones y una pregunta. Te voy a pedir que leas la pregunta y la respondas. Y las definiciones son gracia, presencia amorosa de Dios en nuestra vida que se nos da libremente para perfeccionar nuestra libertad humana. Virtud, disposición para hacer el bien que dirige nuestras acciones y guía nuestra conducta. Gracia santificante, don de Dios que el Espíritu Santo infunde el alma, por el que somos santificados y se restablece nuestra amistad con Dios. En la página 250, Vidas Santas, se nos habla de San Agustín. Voy a leer la parte del resumen, te voy a pedir que tú leas la página completa. San Agustín fue bautizado el domingo de Pascua, cuando tenía cerca de 33 años. Su autobiografía, Confesiones, narra la lucha entre el bien y el mal, su conversión y el papel que tuvo la gracia en su vida. Fue honrado como padre de la Iglesia y como doctor de la Iglesia. Mónica, su madre, fue también una santa. El día festivo de San Agustín es el 28 de agosto. Entonces, San Agustín es uno de mis santos favoritos. No sé por qué, pero yo creo que por la vida que él ha tenido, en algún momento me da, quizá la relación que tenía con su mamá, también me hace recordar un poquito la relación que he tenido con mi mamá. El de repente ser un poquito rebelde, pero de una u otra forma Dios está trabajando en nuestra vida y nos ha llamado a servirle. Entonces, en la página 250 te voy a pedir que termines de leer, que leas toda la página. En la página 252 viene una actividad. San Agustín es uno de los más grandes santos de la Iglesia, aunque no siempre llevó una vida de santidad. ¿Qué te enseña su historia acerca de tu propio camino a la santidad y sobre la misericordia de Dios? Entonces, lee la página 250 y responde la pregunta en la página 252. Enseñanza social católica. Solidaridad. Todas las personas ricas y pobres, jóvenes y viejas, débiles y fuertes, tienen igual dignidad, así como derechos que se derivan de esa dignidad. Como parte de una familia humana, cada uno de nosotros depende y es a la vez responsable del otro, y debe trabajar para reducir las desigualdades sociales y satisfacer las necesidades de los demás. Piensa en qué maneras puedes demostrar más responsabilidad por otros miembros de la sociedad, especialmente por aquellos con necesidades, e integrar esa actitud de solidaridad a tu vida diaria. Miren, primero, la forma en la que yo pensaría, pues puede ser también con ayudar a educar a las personas qué es lo que la Iglesia está dando como mensaje. Porque me ha tocado el ver que muchas veces hay confusión y algunas veces no entendemos mucho por qué la Iglesia, por ejemplo, repudia al pecado, pero no a la persona. Entonces, quizá nos ayude el comprender que cuando nosotros pecamos, nosotros no somos pecado. Nosotros somos seres humanos que hemos cometido un pecado. Entonces, cuando vamos nosotros al sacramento de la reconciliación, se perdona a la persona, no el pecado. Entonces, yo como persona voy con el sacerdote, pido perdón por las malas acciones que he hecho y se me perdonan a mí como persona esas acciones, pero no significa que esas acciones se hayan justificado
y que ahora uno las pueda ver como algo bueno. Entonces, a veces es un poquito confuso por ejemplo, si hay una persona que tenga el problema de tomar, del alcoholismo, entonces él se va a relacionar con, ok, yo caigo en el pecado porque estoy maltratando mi cuerpo por tomar alcohol y dañando mis órganos internos. Quizá el alcohol me quita los filtros y me comporto de una forma en la que no me debería de portar. Entonces, tú como persona, o yo como persona, si voy con el padre y digo, ¿sabes qué? Perdóname porque me alcoholicé y perdí hasta la conciencia. Entonces, el sacerdote me va a perdonar el pecado que yo cometí. Yo como persona quedo limpio de esos pecados. Pero el pecado como tal, la acción como tal, sigue siendo mala. Entonces, el tomar alcohol en exceso, al punto en el que uno pierda el control o uno empiece a dañar su higadito, su cuerpo, eso sigue siendo malo. Entonces, a nosotros como personas somos perdonados de las malas acciones que hagamos cuando vamos a la reconciliación, pero el pecado sigue siendo el pecado. Muy bien. En la página 254 vienen las preguntas ya para terminar la lección 13. Te voy a pedir que las respondas y si hay alguna que no puedes responder, significa que tienes que repasar la lección. Muy bien. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Confiteor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día. Luego nos vemos.